Como les decía, esto no tiene una nota, pero sí una retroalimentación. Yo quisiera comenzar con esto, por favor. Estamos hablando de que las técnicas y estrategias de aprendizaje son esenciales para nosotros como docentes. El día jueves, sí, el día miércoles, cuando empezamos, sí, el día miércoles cuando estábamos trabajando sobre lo que eran las estrategias y lo que es la educación por competencias, estamos hablando de que nosotros como docentes, muchos no hemos sido forjados dentro de lo que es la didáctica. ¿Qué es la didáctica? Es ese elemento, es esa estrategia, esa técnica, ese, ese poder del docente para atraer la atención del estudiante, trabajar sobre los puntos débiles y formar profesionales que van a ser capaces y eficientes. Entonces, dentro de la educación por competencias, es lo que se quiere, ser capaz, o sea, tener ese estudiante, ese profesional eficiente y sobre todo que vaya a resolver problemas de una forma buena, ¿no? Entonces, cuando vemos esto de la didáctica, nosotros nos preguntamos si conocemos las estrategias que usamos en clase. Es cierto, ¿no? O sea, a veces nosotros estamos en clase y manejamos nuestra clase de acuerdo a lo que nosotros tenemos una perspectiva, una visión, y de acuerdo a eso nosotros la vamos desarrollando. Pero en realidad nosotros tenemos estrategias, ya les habíamos planteado las estrategias, y lo que quiero que hagan con la plantilla es lo siguiente. Solamente es esto, por favor. Miren, ustedes van a hacer una revisión de las lecturas que teníamos en el PDF, que son, que son muy, o sea, son cada lectura o cada estrategia, cada técnica que maneja, está reducida, está resumida en solamente el objetivo, qué material se usa, para cuántas personas y eso, ¿no? Entonces, ustedes le echan una leidita y de Ubicas, acuerdo a lo que ustedes puedan ver en ese documento, por ejemplo, una lluvia de ideas. ¿Qué hace la lluvia de ideas? En este caso, por ejemplo, vamos a manejar que una lluvia de ideas va a relacionar conceptos para que nosotros, de forma ordenada, para que nosotros los podamos adoptar y trabajar esos conceptos. Una lluvia de ideas, por ejemplo, nos ayuda en algo que no conocemos y que tal vez hemos visto alguna vez, pero que no lo conocemos a fondo. Entonces, esa lluvia de ideas me va a mí permitir como docente el reconocer quiénes están con ese conocimiento básico y de ahí adelantarme hacia lo que es el proceso de enseñanza, ¿no? Igual los grupos circulares, cuando ya tengamos un tema, o sea, cuando tenemos un tema, nos permiten a nosotros darle esa libertad a los grupos, a cada grupo de personas, para que desarrollen el tema y lo vayan proponiendo alguna solución si hay algún tipo de problema o vayan tal vez trabajando sobre los circuitos o sobre lo que nosotros podamos poner, ¿no? Las diapositivas que son parte de lo que nosotros siempre utilizamos, las diapositivas que son el elemento básico muchas veces de muchos docentes, porque nos permiten una interactividad visual muy favorable para nosotros, ¿no? O sea, podemos mediante diapositivas explicar una clase de una forma correcta, pero siempre manejando las imágenes y el texto de forma adecuada, ¿no? Para que no sea cansador o no sea demasiado. Y por supuesto, miren, yo solamente estoy manejando aquí solamente 4. El cuchicheo, que es una técnica que se utiliza mucho en la educación superior, porque nos permite a nosotros compartir como amigos. O sea, a los estudiantes les permite entablar una conversación y dirigir su conversación hacia el tema que se está pretendiendo desarrollar. Entonces, esta parte también es importante. Entonces, cuando nosotros leamos todas las lecturas que tengamos en el PDF, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar esos momentos que son importantes del trabajo, de la clase, ¿no? Antes de empezar el proceso, que por ejemplo yo apoyaría con la lluvia de ideas, porque me permitiría, si quiero entrar a circuitos neumáticos, entonces me permitiría a mí adquirir conocimientos de los estudiantes de qué saben acerca de los circuitos neumáticos, qué es la neumática y estas cosas, ¿no? Entonces, pero después voy a ir hacia durante el proceso, o sea, voy a manejar ya una parte central donde yo establezca qué estrategia o qué técnica me puede servir para ir
explicando ya el tema y poder hacerlo de una forma correcta. Por ejemplo, aquí yo puedo utilizar las diapositivas o los grupos y todo esto, ¿no? Y al final del proceso, generalmente lo que queremos es hacer un control del trabajo, ¿no? Si al final, con una técnica, se ha podido llegar hacia el objetivo que era, digamos, que reconozcan las características de las válvulas, o, perdón, las características de un circuito neumático y cuáles son los nombres. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a manejar estos tres elementos, ¿no? El momento antes del proceso, durante el proceso y al final del proceso. Para terminar esta pequeña presentación, yo quiero marcar esto que estaba en su plantilla. Dice, en la plantilla aparecen los nombres del docente, la materia, el tema y la técnica que usted utilizarían y cómo la aplican, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo puedo poner como un ejemplo, estamos hablando de la materia, ustedes tienen que escoger una materia de las que son regentes, el tema, enfocarse en un tema en particular de su clase, la técnica, qué técnica van a utilizar para desarrollar ese tema y la aplicación, ¿no? ¿Cómo vas a utilizar esta técnica? Esta es qué técnica vas a utilizar y aquí cómo vas a aplicarla. Y aquí es, ¿te ha ido bien? ¿Te ha servido la técnica? Entonces, otra vez. Escojo la materia. Ustedes tienen varias materias, no solamente llevan una. Plantean el tema de la materia, uno de los temas del desarrollo de su materia. Escogen qué técnica utilizarían, me muestran cómo la van a utilizar y controlan si la han utilizado bien, si les ha servido o no. Esta es la fase más sencilla de lo que son las técnicas y estrategias de aprendizaje. Y por último, estamos hablando de un ejemplo. Por ejemplo, miren, yo soy el docente Julio Rodrigo Mercado, entonces la materia es neumática, el tema es circuitos neumáticos, entonces yo propongo que para iniciar, yo tengo una lluvia de ideas. Entonces, para iniciar esta permitiría a mis estudiantes conversar y proponer conceptos que conocen sin haber leído sobre el tema de circuitos neumáticos para recopilar ideas así continuar, perdón, así, está mal puesto, y así continuar con la explicación posteriormente. Y también propondría unos grupos circulares, ¿para qué? Para que los estudiantes desarrollen su conocimiento después de haber leído, por supuesto, después de haber leído y ellos mismos vayan conversando a ver qué está bien, qué está mal, tal vez proponer un desarrollo de dibujos o un desarrollo de maqueta o un desarrollo no sé, de una presentación de ellos mismos. Entonces, eso es el ejemplo que yo estoy poniendo. Entonces, si ustedes ven, la forma de realizar o de aplicar una estrategia es muy sencilla. Sí, con eso termino, no hay más que presentar. Muchísimas gracias, mis queridos compañeros. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si hay alguna pregunta, me dicen.